Hola amigos, amigas, bienvenidos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos ya en la tercera parte que estamos viendo del orden de la salvación, de las doctrinas de la gracia, que es precisamente el día de hoy la regeneración. Recordarás que la primera etapa, como vimos en este orden de la salvación, como se entiende en la teología sistemática, fue lo que se llama la elección o la predestinación. La segunda fue lo que viene llamándose el llamamiento que básicamente es la respuesta positiva al Evangelio, obra del Espíritu Santo, en donde nos pasa de muerte a vida. El día de hoy es la regeneración, que se entiende también como el Nuevo Testamento, como el nuevo nacimiento, perdón. Aquí es importante hacerte dos aclaraciones. La primera es que en muchos libros de teología no se hace una distinción precisa entre nuevo nacimiento y regeneración. La mayoría se usa como un sinónimo de regeneración el nuevo nacimiento y en sí mismo no está mal. Sin embargo, en un estudio un poco más profundo del por qué hay diferentes interpretaciones que no son incorrectas, insisto, algunos teólogos dentro del llamamiento le llaman llamamiento eficaz, y dentro del llamamiento eficaz se asume que se da el nuevo nacimiento y se da la regeneración, es decir, los tres son un solo tema. No está mal, insisto, pero nosotros vamos a dar una explicación un poco más, si bien no profunda, sí más clara del por qué aparentemente no hay un acuerdo, no hay un desacuerdo, pero sí es importante el entender que pues hay diferentes interpretaciones porque son diferentes palabras en griego bajo un mismo concepto que tiene dos diferentes etapas o tiempos. Por eso, como otros teólogos, y que es parte de lo que me propongo mostrarte, porque la separo yo también, sin ser un teólogo profesional, vamos a llamarlo así, está para mí muy fácil el asunto de que, pues, sinceramente, el llamamiento y la regeneración pueden separarse sin ningún problema y que hay una explicación. Y vamos a continuar entonces a proceder a esto mismo. Entonces, vamos a ver que la palabra regeneración se usa dos veces nada más en el Nuevo Testamento. La palabra regeneración en griego se llama palinginesia, y esta palinginesia se habla, es palabra que usa Jesucristo mismo en Mateo 19:28. En Mateo 19:28 Jesús está hablando esta palabra y usa la palabra palinginesia en, obviamente, su traducción para el arameo, y que se queda como tal en griego porque era una palabra pues no desconocida, no era ninguna palabra nueva. Y dice en Mateo 19:28: y les dijo Jesús: de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces Jesús usa esta palabra: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es decir, en el milenio, aquí en la tierra estará regido por Jesucristo por medio de David, resucitado, por supuesto, desde Israel, junto con estos apóstoles. Estamos aquí asumiendo que está Pablo en lugar de Judas, ¿ok? Y usa la palabra regeneración. Esta misma palabra regeneración da un brinco, por llamarlo así, en su significado, aunque es lo mismo, en Tito. En Tito 3:5, se lo voy a leer, dice, y habla específicamente de esta palabra. Dice Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. Usa regeneración y usa renovación y usa una tercera palabra previa que es lavamiento. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa palanginesia y por qué se usa también como nuevo nacimiento? Bueno, antes de decirte la definición como tal de regeneración, todas las demás referencias que tenemos del Nuevo Testamento se usa otra palabra en griego. Y esta palabra en griego en sus diferentes formas se llama anagenao. Anagenao es en donde se usa como tal el nuevo nacimiento, el nacer por la palabra, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, esa es la explicación a grandes rasgos de por qué se usan estas dos palabras. Bueno, vamos a referirnos entonces a la primera, que es palanginesia, y luego la segunda, que te acabo de mencionar, que es anagenao. Básicamente, lo que palanginesia se refiere es a una nueva regencia en donde vemos en la definición de esta palabra, es una palabra pues que se entendió así y como tal se manifestó en nosotros, y la definición teológica de esta palabra básicamente es que la regeneración es el acto de Dios por medio del cual el principio de la vida nueva queda implantado en el hombre y se hace santa la disposición regente del alma, quedando asegurado el primer ejercicio santo de esta nueva disposición. Bueno, el más puro de los castellanos significa que regeneración es, sí, el inicio de pasar de muerte a vida, como lo vimos en el llamamiento eficaz, y ese aseguramiento del primer acto, que fue pasar de muerte a vida, queda asegurado permanentemente, pero hay una palabra clave que es la de regencia. Dice la definición, y se hace santa la disposición regente del alma. La palabra regencia, esto está tomado de un teólogo que se llama Berkhof, del libro de Teología Sistemática, y me pareció lo más adecuado para distinguir tanto lo que es el llamado o llamamiento y de lo que es la regeneración o nuevo nacimiento. Bueno, te voy a leer la definición de regente y me voy a dar a explicar, espero, más a detalle, regente. La palabra regente significa que es una persona que gobierna o dirige un estado durante la minoría de edad, la ausencia o incapacidad de su príncipe o monarca legítimos. También se define como la persona que se encarga de regentar cierto establecimiento o negocio sin ser el dueño. Nosotros aquí en la Ciudad de México, anteriormente en el Distrito Federal, llamado Distrito Federal, teníamos a un regente, en donde, bueno, como que se les olvidaba a veces que no era suyo a la ciudad, pero básicamente la idea de regente es regentear, organizar, dirigir en ausencia del monarca legítimo, y en nuestro caso no fue por un monarca, sino por el sistema de gobierno de república, y entonces pues el nombre más adecuado en ese momento, para no crear pequeños reyesitos, no se le podía llamar gobernador por los Estados Unidos mexicanos, pero en sí mismo dentro de la federación, y se le llamó regente durante mucho tiempo, en el entendido de que no era gobernador porque era un distrito federal, y al ser un distrito federal necesitaba ser regenteado, no gobernado. Pero bueno, es otra historia. El chiste es que la palabra regente, en la definición de Louis Berkhof de lo que es palanginesia o la regeneración, da a entender con claridad que la regencia ahora está asegurada permanentemente en el alma, y que es por el Espíritu Santo. Y esta regencia, en donde todavía no hay involucramiento humano, la regencia del Espíritu Santo
es esta palanginesia, esta regeneración, y es lo que hace posible entonces eh, que el gobierno, la regencia del pecado ha sido sustituida, quebrantada y ha sido clavada en la cruz, ahora para la regencia o nuevo régimen del Espíritu Santo en nosotros, habiendo, primer acto, nacer de nuevo, segundo acto, la permanencia o el establecimiento de esa regencia, de ese regente en nuestra alma, y es lo que hace posible Romanos 6. Como recordarás, en Romanos 6 es la enseñanza del Espíritu Santo de Pablo, por medio de Pablo, en donde nos dice que la naturaleza del pecado ha sido muerta, que no somos más esclavos del pecado, que si bien es cierto están las obras de la carne y que diga que no tiene pecado es mentiroso. ¿Por qué? Porque seguimos pecando, pero ya no como parte de esclavitud, de una regencia de pecado, de muerte, sino por las obras de la carne. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, al confesar este pecado y arrepentirnos. Pero en el caso de la regencia, de la antigua manera de vivir, sin que tuviéramos nosotros posibilidad de librarnos del pecado como naturaleza, pues tuvimos que nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, en ese llamamiento eficaz, se queda implantada, por un lado el nacimiento y por otro lado lo que es ya esta regencia de vida nueva. Ahora, yo en mi particular opinión me da la impresión, para poderlo explicar un poco más ilustrativamente, aparte de la regencia, que la primera parte es como el haber sido engendrado por el Espíritu Santo, y la segunda parte es el haber nacido de nuevo en el Espíritu, y la tercera parte es ya el ejercicio, que es lo natural como lo tenemos en el cuerpo humano. Primero se es concebido. Y esto, pues de alguna forma lo dice, bueno, no de alguna forma, sino lo dice claramente. Vamos a ver ya las palabras que están involucradas, ya no como palanginesia, sino como la palabra anagenao, que viene siendo un nuevo génesis, un nuevo, más que un régimen, aquí ya se habla de un génesis, de un inicio, es decir, un nuevo inicio. Por un lado, palanginesia es un nuevo régimen, por eso usa Jesús la palabra, en el nuevo régimen, en el milenio, en esta tierra, y palanginesia en un nuevo régimen de lo que viene siendo la nueva naturaleza. Si alguno que está en Cristo, nueva criatura es decir, es una creación, es una nueva creación. Por eso es, de ahí viene por la palabra anagenao. Bueno, esta palabra anagenao es engendrar, concebir, engendrar de nuevo y hacer nacer. Y vamos a ver en primer lugar Juan 1, que es el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 13, se usa esta palabra. Esta palabra dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿sí? Los cuales, bueno, en el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero hijos de Dios en el aspecto espiritual, engendrados, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Entonces aquí no se está refiriendo a nuestro cuerpo humano, sino a nuestro espíritu, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? Entonces, esta palabra anagenao es porque Dios es quien nos engendra por el Espíritu Santo y que nos hace nacer, ¿sí? Y esto es por voluntad de Dios, es decir, nadie puede voluntariamente nacer de nuevo a través de algún rito, sino que es básicamente lo que dice aquí. Somos engendrados por Dios, que fuimos concebidos por el Espíritu Santo, esto
desde una eternidad pasada, como vimos desde la elección y la predestinación, y después de esta predestinación, este llamado, y de este llamado, engendrar en un momento determinado de nuestras vidas, teniendo cuerpo físico vivo, fuimos engendrados por el Espíritu Santo en el Espíritu, y pasamos a nuestro espíritu que estaba muerto, como el de Adán, cuando después de pecar nos trae a esta nueva vida, a este nuevo nacimiento, pero aparte de toda esta maravilla, nos trae esta maravillosa nueva regencia por el Espíritu Santo en nuestro espíritu, impregnándose en el alma, regenteando entonces el alma. Por eso no podemos hacer nada por nosotros mismos separados de Dios, porque Cristo dijo claramente, separados de mí nada podéis hacer. Entre ese nada podéis hacer, separados de mí, de Cristo, es exactamente eso, nada. Yo no puedo santificarme a mí mismo, yo no puedo hacerme mejor persona por mí mismo, yo no puedo nada de esto. ¿Por qué? Porque mi tendencia, como predicaba el domingo anterior, en cuanto a esas enredaderas, esa parte que se queda impregnada todavía en nuestro cuerpo físico mortal y en nuestra mente todavía que no está renovada al 100% por la palabra de Dios, esas enredaderas que es precisamente pues las obras de la carne que nos hace no considerar a Dios en todos nuestros caminos, y aunque quisiéramos no podríamos, y necesitamos al regente nuestro, que es el Espíritu Santo en nuestra alma, permitirle el hacer en nosotros los cambios en nuestra mente a través de la renovación de nuestra mente. Y te pido de favor que veas la predicación que está en este mismo canal antes de este video, que se llama Luz a tu mente, y por eso se complementa perfectamente bien. Muy bien. También tenemos en Juan 3, palabras de Jesucristo, Juan 3, versículo 3 al 8, y habla claramente de anagenao. No habló Jesús aquí, no usó la palabra palanginesia, sino que usó la palabra anagenao. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente no había entendido nada. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es de nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de esto que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, aquí es muy importante esta otra palabra que aparece por aquí con anagenao, que dice que el que no naciere del agua y del Espíritu. Bueno, está muy interesante esto, entonces procura poner atención. ¿Por qué? Porque al hablar anagenao del agua y del Espíritu, hace una referencia al palanginesia, sin decirlo, en el significado. ¿Por qué? Porque por eso es el bautismo en agua como dos de los sacramentos que vienen para nosotros claramente registrados en la palabra de Dios, que es el bautismo en agua, que hace una similitud en Colosenses, Pablo, con el nuevo nacimiento con el bautismo en agua, y en otras partes, por supuesto, y la cena del Señor, que es básicamente el sacramento de anunciar la muerte de Cristo y recordarlo y agradecerle por esto. ¿Cómo está relacionado esto? Bueno, pues que una persona, al manifestarse ya como nacido de nuevo, su intención, el Espíritu Santo, en las circunstancias en las que esté, tarde o temprano, lo va a llevar a esa manifestación de nueva regencia, y a su vez esa nueva regencia, siendo parte de la iglesia, se manifiesta con
la manifestación física y la declaración física de ese nuevo régimen al bautizarse en agua. El bautismo en agua es importante, así como lo que entendemos como la Cena del Señor, como los dos únicos sacramentos. Palingenesia incluye entonces, dentro de ese nuevo régimen, una ceremonia de inicio de nuevo régimen, y esa ceremonia de inicio se entiende como el sacramento del bautismo en agua. Por eso es importante. Nosotros en Renuevo de Amistad practicamos estos dos sacramentos. Ahora están suspendidos temporalmente por el tema de la pandemia, pero en su momento los retomaremos ya que estemos reunidos físicamente con el bautismo en agua, no por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de pleno y absoluto entendimiento y porque es necesario dar el testimonio a Dios, a los hombres y a las tinieblas que hemos pasado de un régimen viejo a un nuevo régimen, al régimen del Espíritu. Y por eso es el diferente usos de palabra. También lo vemos en Primera de Pedro 1.23. Primera de Pedro 1.23 dice acerca de esta palabra, anagenao, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a ver también Primera de Juan 2.29. Primera de Juan 2.29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Por qué hace justicia? Porque es nacido de Él. Es decir, engendrados por Él. El Espíritu Santo engendró nuestro espíritu y esto, al manifestarse ya en este nuevo nacimiento y a través de la renovación de la mente, se manifiesta esta justicia porque fuimos hechos justos, que es parte del proceso o el ordenamiento de la salvación. Hace justicia porque es nacido de Él. Ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es esa simiente de Dios? El nuevo régimen. ¿Sí? La simiente, es decir, la herencia genética, en lo que se refiere en lo natural, en lo espiritual, es la simiente. La simiente de Dios permanece en él, es decir, por eso comentaba al principio, si recuerdas, que es el nuevo nacimiento y la garantía de que ese primer acto de nacer se queda vigente y ahora bajo una regencia. Bueno, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aquí viene pues obviamente la aclaración que ya hicimos, que el que no puede pecar en el término de la naturaleza. Sí, en cuanto a las obras, dice también en Primera de Juan 2 que si alguno dice que no tiene pecado, está mintiendo, y que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, también en Primera de Juan 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, la única forma verdadera de conocer a Dios es precisamente por el nuevo nacimiento, la regencia del Espíritu en nuestro espíritu y en nuestra alma, y es lo que hace que haya esa obra de gracia, de que la gracia obra en nosotros. Te recordarás de la definición de gracia que hicimos desde un principio, que es la forma, el puente que hace que Dios obre en nosotros, ¿sí? Y solo en nosotros, los nacidos de nuevo,
Ya vimos lo de la gracia común, que es para para toda la creación, incluyendo los seres humanos en general, pero en nosotros está la gracia especial, que es la gracia de Dios, y precisamente engloba este nacimiento, esta obra de amor de Dios en nosotros. Nuevamente, insisto, no es tanto por un mérito nuestro, sino porque hace que nosotros podamos amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y esto hace algo maravilloso. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Es sobrenatural. Por eso el que no ama no conoce a Dios y no es de Dios y no ha nacido de Dios. El que no ama no conoce a Dios, pero nosotros dice en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Ok? Y nosotros, pues sí, nosotros tenemos en el versículo anterior, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y por eso nosotros vemos una clara identificación entre nosotros acerca del amor de Dios, porque el amor de Dios en nosotros se manifiesta. Probablemente no tanto en la cuestión emocional solamente. Algunos que tenemos cara de palo, cara de ídolo, como aquí el que habla contigo, pues el tener una cara así de amor desbordante y así, no sé, como Winnie Pooh o algo parecido. No, porque es algo que es del Espíritu y son en nuestras obras, en nuestras decisiones. Y sí, también hay muchas cosas, todo lo hacemos por, de hecho el servirte a ti es por una obra de amor de Dios en mi corazón para enseñar la palabra de Dios a quienes el Señor ponga en mi camino. Igual tú es por amor a Dios, por ese nuevo régimen, que estás escuchando esto para amar, seguir amando a Dios y amar al prójimo y practicarlo y también enseñarlo y compartirlo con otros. Entonces, estos dos elementos, tanto la generación o concepción de nueva vida y producirla o hacerla nacer, hace que tengamos un fluir por esa profundidad en nosotros que hace este cambio. Ok, ahora vamos a ver algo que tiene que ver directamente con la palabra de Dios, que tiene que ver con el complemento, por llamarlo de esta forma, o la herramienta del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y esta es la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios y es cuando entonces nosotros debemos de empezar a entender algo. ¿Te acuerdas que en Primera de Pedro veíamos que Primera de Pedro 1:13, versículo que el que le vamos a poner más atención, dice 1 de Pedro 1:13, dice, por tanto, 1 de Pedro 1:23, perdón, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ok? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Generalmente viene un amén y todo lo demás, es maravilloso. Y vamos a ver Santiago 1, y esto es muy, muy importante. 1:18 dice, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nuevamente dice, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, Dios nos hace renacer, nacer de nuevo. Ese engendramiento es por la palabra. El Verbo se hizo carne. Y dice aquí que nos hizo nacer por la palabra. Pero nosotros entendemos que la palabra de Dios pues es la Biblia. Entonces, ¿cómo está eso? Si la palabra de Dios es la Biblia, hubo Biblia pues hace
pues no mucho tiempo en realidad. Hubo Biblia ya como la entendemos hoy. Fíjate, te voy a contar algo de la palabra de Dios, que es la Biblia, y luego la palabra de Dios por la que fuimos engendrados. Es importante porque si no entendemos esto, nos vamos a confundir. Esta Biblia que usamos, que es la Reina Valera 1960, tiene una historia maravillosa. Voy a hacer un breve resumen. Y desde los manuscritos originales se hizo un acopio de copias antiguas como el Códice Alejandrino hasta el año 450 después de Cristo. Hubo diferentes copias antiguas y de ahí nace hasta el 400 años después de Cristo, nace esta versión en latín de la Biblia completa como la entendemos, y la Vulgata en el año 400 después de Cristo, que es la base para lo que es la confesión católica, la Biblia en latín Vulgata, que es la que se usó desde el año 400 en adelante, en donde hubo varias versiones posteriores hasta 1527, hubo otra versión en 1793, hubo otra Torres Amat en 1825, hasta la Nácar Colunga en 1944 y la Bober Canter en 1947, que dieron a luz la Biblia de Jerusalén, que es la versión castellana moderna para la confesión católica. Sin embargo, nosotros, los que tenemos esta copia de Biblia que se llama Reina Valera, no es que haya habido una reina que se llamaba Valera, no. Esta siguió un camino diferente a través de la Reforma, pero fue utilizada posteriormente con diferentes traducciones ya por el lado de Europa, en los Países Bajos, en Alemania, etcétera, como hemos estado estudiando. Y hubo muchas versiones que, ya refiriéndose al castellano, al idioma castellano, hubo un señor que se llamó Casiodoro de Reina, en 1569 publica ya en castellano la Biblia del Oso. La Biblia del Oso es famosa porque fue la primera versión en castellano, y es la Biblia del Oso porque en su ilustración, y para distinguirlas, viendo el versículo que dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel que emana del panal, ponen a un oso pues sacando esta cuestión de la miel, y por eso es la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina, y Cipriano de Valera en el año 1602 toma como base la traducción de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina y publica en 1602. Estos dos hermanos, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, fueron perseguidos fieramente por Carlos V. Carlos V era pues el defensor de la fe que venía de Roma, y Carlos V, que reinó de 1520 a 1558, expulsó, primero los persiguió, no los pudo agarrar, los expulsó de España, tanto a Casiodoro de Reina como a Reina Valera, y se quedan sus publicaciones, comparten algunas opiniones, tienen su vida. Ambos tuvieron en Holanda una congregación, no tengo la referencia de cuál de los dos, si mal no recuerdo fue Cipriano de Valera, que tuvo, al huir de España, le abrieron las puertas en Holanda y tuvo una congregación ahí, pero fue hasta 1909 que se compila esto como la versión Reina Valera, Reina por Casiodoro de Reina y Valera por Cipriano de Valera en 1909. Esta Biblia 1909 da lugar a una traducción nueva que es Reina Valera con una revisión de 1960, que es la que yo tengo en mis manos ahora, pero hay algo importante. Esta revisión
Reina Valera de 1960 se va a la traducción original, ya habiendo pasado el tiempo, de las copias más antiguas y se va directamente a la traducción. Teniendo como base la Reina Valera 1909, se va directamente al Códice Alejandrino, Códice Vaticano, Códice Siniático del 400 después de Cristo y hace esta traducción. Al hacer esta traducción, Reina Valera 1960 es la más, si no bien confiable, sí la mejor traducida, aunque mantiene el lenguaje antiguo, siendo ya 1960, antes de que naciera. Reina Valera 1960 y de la traducción Reina Valera 1960 emanan ya con un lenguaje nuevo versiones como la de Dios habla hoy y otras. Biblias como la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente tienen su mérito. ¿Por qué? Porque se van directamente a las copias antiguas, pero ya sin tanto trabajo como les costó a estos dos hermanos, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, y a los que hicieron la versión 1909 y posterior ya, la de 1960, pues ya no había esa persecución. Carlos V, que no tenía nada de dulce como el chocolate, sino fue un feroz perseguidor de los protestantes. Ya te expliqué lo de la protesta que hubo, por eso se llama protestantes, no se refiere a los reformados, y los persiguió durísimo, y su sucesor, Felipe II, sucesor de Carlos V, pues no se quedó atrás, por eso tuvieron que huir. Y bueno, esa es la historia. ¿Por qué hago referencia y uso tiempo para esto? Bueno, porque entonces, si tuvimos Biblia hasta la primera, la Vulgata, hasta el año 400 después de Cristo, y por el otro lado de copias antiguas, algo que se llamó el Masorético, entre el 500 y 950 después de Cristo, y hasta 1000 años después, que fue ya la versión que se entiende como hasta 1430, traducido de la Vulgata, ya no en latín, sino en otros idiomas, no nada más en latín. Entonces significa que lo que leímos en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Todavía no había Biblia. Es más, Santiago ni siquiera sabía que su carta iba a ser parte de la Biblia, de lo que se entiende por la palabra de Dios. Y ellos están diciendo por la palabra. Bueno, aquí hay algo importante. Hay tres distinciones que hacen referencia a la palabra de Dios. Y para entender la regeneración más a fondo, entonces es necesaria la explicación. Bueno, la palabra de Dios que se predicaba y de la cual se habla, que se predicaba en los tiempos de Pablo, antes del 400, porque pasaron muchos años hasta el 400, cuando sale la Vulgata ya recopilan todos los libros. ¿Qué se predicaba entonces y por qué se dice de la palabra de Dios? Bueno, primera palabra de Dios que tenemos que distinguir, que es la palabra de Dios que se predicaba en los tiempos de Cristo y posteriormente en la iglesia incipiente, y lo vemos en Hechos 8. En Hechos 8 vemos a Felipe, en el versículo 29, Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y ahí vemos a Felipe corriendo en ese carro que llevaban los caballos y ya sabes, un camerino o algo parecido arrastrado por ese caballo. Y acudiendo Felipe le oyó a una persona que estaba leyendo al profeta Isaías, y le preguntó Felipe a este eunuco que venía, había descendido de Jerusalén a Gaza, esta persona
que era un funcionario, el único funcionario de Candace, reina de los etíopes, y llegó a Jerusalén a adorar. Era alguien pues importante, único dentro del cuidado de la reina, y descendía de Jerusalén sentado en su carro, y le oyó Felipe cuando se acercó que estaba leyendo Isaías. Y le dijo Felipe, ¿y le entiendes? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante que los trasquila, del que lo trasquila, así no abrió su boca. En humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Dice en el versículo 34, respondiendo el único, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces, bueno, Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús, ¿sí? Y bueno, yendo por el camino encontraron agua y dijeron, la regeneración incluye el agua. Yendo en camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque Felipe, dentro de su explicación, le da este significado de la palabra palanginesia, nuevo régimen, es Cristo, por él somos nacidos de nuevo y demás, y el eunuco, como entiende, renacidos dice Jesús, del agua y del espíritu. Se lo cuenta a Felipe también lo que dijo Jesús mismo, pues agua y el espíritu, pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Pues nada, pues agarró y mandó el carro y descendieron. Dice el 23, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí vino el llamamiento, y ahí vino el nuevo nacimiento, y viene la manifestación de la palanginesia, que es la regeneración. Dice, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hermosa historia, que es no nada más una historia bonita, sino que es esta la palabra de Dios. Bueno, entonces, primera referencia, la palabra de Dios se entiende como las escrituras, y estas escrituras incluyen al Pentateuco, y a los profetas y los salmos. Jesús mismo hace esa referencia. Bueno, hay quienes son más sofisticados y hablan de la Torá, nada más, pero la Torá es el Pentateuco, que son los 5 libros, pero lo que más se usaba, todos usaban principalmente, era los profetas, entre ellos a Isaías principalmente y a muchos otros. Otro pasaje que usaban muchísimo al predicar la palabra de Dios, que ya te dije que es el Antiguo Testamento como lo entendemos, mucho texto del que usaban es Isaías 42. Vamos a leer Isaías 42, parte de Isaías, el otro texto que vimos de Isaías, en Isaías 42, como hoy acuérdate que tenemos dividida la Biblia en capítulos y versículos, antes no, pero citaban esto, Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Es decir, no descartará a nadie, por más mala que sea su condición, como una caña cascada,
que era un instrumento musical roto, como una flauta, pero que estaba rota, por eso usaban las cañas, caña cascada, es decir, rota, ni el pabilo que humeare, que ya no tenía ningún uso. Dice, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Fíjate. Usaban esto para explicar el ministerio terrenal de Cristo, un regreso prometido por él mismo en Hechos y un establecimiento de la justicia en el mundo. Dice en el versículo 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, el ministerio de Cristo, y anuncio cosas nuevas, el regreso de Cristo, antes que salgan a luz. Yo os la haré notorias, viniendo Jesús en una nube a traer justicia a la tierra, habiendo sido ya nosotros arrebatados, y toda la historia que ya contamos y que hemos enseñado. Bueno, todo esto es lo que enseñaban como la palabra de Dios, ¿ok? En los tiempos antes de que hubiera Biblia, hasta el año 400 después de Cristo, y para nosotros en castellano, como ya observamos, no fue hasta la Biblia del Oso que ya tuvimos una versión pues más completa. Hubo antes algunas traducciones del Nuevo Testamento, pero la primera Biblia en castellano para nosotros fue hasta el 1569. Donde era de uso público, a diferencia de la Confesión Católica, que seguían usando la Vulgata como tal, en latín. Por eso las misas católicas antes eran en latín, porque la única traducción que había era la Vulgata. Fue hecha por un señor que se llamó Jerónimo de Belén, que escribió esta Vulgata, y fue el camino que siguió la confesión católica. La confesión protestante siguió otro camino con otras versiones, como ya lo hemos estudiado, con las diferentes confesiones de fe de Westminster, 1600 y algo y demás, pero en castellano hasta el año 1569. Bueno, se convierte en la palabra de Dios impresa la Biblia, pero entonces tenemos lo que se usaba la escritura, que era el Antiguo Testamento, antes de que hubiera Biblia. Hasta 1569 tenemos una Biblia impresa que el pueblo de Dios le empieza a llamar lo que es la palabra de Dios o la Biblia. Entonces queda una tercera versión, la que dice tanto Pablo como Santiago. Vuelvo a leer Santiago 1:18 y vamos a entender entonces a qué me refiero yo por palingenesia. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esta palabra de verdad, por supuesto, no se está refiriendo a nuestra Biblia impresa en 1960, no se está refiriendo a la Vulgata del año 400, se está refiriendo al Espíritu Santo, que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esta palabra de verdad es Cristo mismo. Cristo mismo confiesa, el Padre hace esta obra maravillosa de engendrarnos por el Espíritu. Dice en el principio, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo
y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es decir, el verbo de Dios, que es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es la que hace que nosotros, ser engendrados por el Espíritu, dice que los que en Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad del varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Palanginesia, entonces, significa que Dios, habiéndonos predestinado, habiéndonos llamado y habiéndonos regenerado a través del nuevo nacimiento, que fuimos renacidos por la palabra de Dios, es que Dios hace su palabra que de la misma forma sobre nosotros, cuando dice Dios en Génesis 1, sea la luz, y fue la luz, fue la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz, y fue. Palanginesia entonces para nosotros es que Dios dijo, sea Juan Carlos Lucy Sandoval, no sé cómo lo haya dicho con mi nombre que voy a tener, y fue. Y en ese momento nazco del Espíritu, esa palanginesia, al nacer de nuevo un 7 de septiembre de 1983. Es decir, el Padre me engendró al decir su palabra, Él confesó y nací de nuevo porque ya me había predestinado. Confesó mi ser, y mi ser, mi nombre humano es Juan Carlos Luis Sandoval, pero confesó mi ser. Y el verbo que se hizo carne, Cristo, sigue siendo el mismo verbo de Dios, la palabra de Dios es Cristo, y me engendra en mi espíritu por su Espíritu Santo y me da esta nueva vida, es decir, este nuevo régimen, esta palanginesia. Entonces, por eso es importante no confundirnos, porque hablamos de tres cosas cuando hablamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue el Antiguo Testamento, el Pentateuco, con los profetas y los salmos, que es lo que se predicaba. Hubo Biblia hasta para nosotros en el 1500, con la Biblia del Oso, 1569. 1569, sí. Pero la palabra, la confesión de nosotros, de nuestro ser, fue el día en que el Señor ejerció ese llamamiento al haber sido predestinado desde la eternidad, y a ti te llamó y Él declaró tu ser, y por el Espíritu Santo fuiste engendrado en tu espíritu, por el mismo Espíritu Santo, y tenemos la misma vida de Cristo. La misma vida de Cristo en nosotros. Bueno, pues te agradezco mucho el tiempo, que Dios te bendiga y estamos prontos para la siguiente lección. Muchas gracias, que Dios te bendiga y muchas gracias por tu tiempo.